Muchas gracias, profesor Ramos Perea. Hace su presentación ahora la profesora Margarita Ostolaza sobre cultura como fuerza de resistencia y reafirmación nacional. Yo me he quedado sin habla. Porque Ramos Perea canceló la propuesta, ¿verdad?, de la comunidad cultural, de toda la comunidad cultural, avalada por la comunidad cultural en todos los pueblos que he tenido la oportunidad de visitar, en los centros culturales, y basada en dos estudios, uno del Ejecutivo y otro del Legislativo, y lo corrijo, no en el 1995, sino en el 2002 y otro del 2005. Son los estudios que se han hecho desde el Legislativo y el Ejecutivo, en el que está basada la propuesta del Movimiento Amplio Pro Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y yo aprendí de mis maestros, sobre todo de mi maestro de Sociedad y Cultura, de Sociedad y Cultura de Puerto Rico, Luis Nieves Falcón, a quien honro la noche de hoy, porque él fue quien cambió mi vida en aquel curso que cogí con él en el 1901. Y entonces, desde aquel momento, yo entendí que la descolonización de Puerto Rico solo puede darse desde el quehacer cultural, desde la cultura popular, desde la afirmación y de la desde la afirmación nacional y de la resistencia que este pueblo ha tenido a través de todo el siglo XXI, de todo el siglo XX, el siglo en donde el imperialismo norteamericano nos avasalló sobre todo durante los primeros 50 años, inclusive tratando de sustituir el idioma español. Cuando yo tomé aquel curso de Luis Nieves Falcón, que después yo me convertí por 38 años en profesora de Sociedad y Cultura de Puerto Rico, durante todo mi trayecto en la academia como investigadora, estuve impartiendo el curso a cientos y a cientos de miles de estudiantes que pasaron por mis manos con ese objetivo de llevar a cabo el proceso de descolonización desde la sociología. Entiendo que este público, sobre todo, debe de moverse al proceso de afirmación y de resistencia, afirmación nacional y resistencia cultural, mediante un cambio de enfoque de la política que hemos llevado a cabo durante todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI en el proceso de nuestra afirmación y de nuestra descolonización. Me refiero a que aquella lección que me dio cuando también milité en el Partido Independentista, y que entonces Luis Nieves Falcón era el director de campaña en el 1980, y yo era entonces candidata al Senado. Y me dijo: Margarita, mientras estemos enfocando el discurso de la descolonización y de la independencia y de la soberanía del país, desde el enfoque jurídico, desde el enfoque legal, no vamos a convencer al país. La manera de desmoronar el mito de la estadidad en Puerto Rico es trabajando en las comunidades para levantar la cultura de este país, la defensa de nuestra cultura, y que espontáneamente esa cultura prolifere por todos los rincones del país.
Cuando llegué al Senado de Puerto Rico, en el cuatrienio del 2001 al 2004, me dediqué a estudiar la manera en que se podía llevar a cabo esa descolonización y esa demitificación de la estadidad a través de ese estudio que hicimos para darle al Instituto de Cultura, que ha sido una institución tan noble que junto con la Universidad de Puerto Rico han sido las dos instituciones a las que le debemos la resistencia y la afirmación de la nacionalidad puertorriqueña. Hoy somos más una nación que lo que éramos en el 50 gracias a esas dos instituciones, pilares en el quehacer de la cultura y de la educación y de la construcción de Puerto Rico moderno. Esa investigación que nosotros hicimos sobre los organismos culturales estuvo enfocada desde las ciencias sociales. La profesora Marcia Rivera, entonces fue la directora ejecutiva de esta comisión, y otro personal que no viene al caso ahora nombrar, estuvo allí trabajando para ver cómo poníamos a tono con las corrientes internacionales y a tono con los tiempos esa institución que había sido verdaderamente desde su fundación la afirmadora de nuestra producción intelectual, de nuestra industria, de nuestras industrias creativas, lo que hoy se llaman las industrias creativas, de lo cual Javier hablará más adelante, pero que aquí se ha ido haciendo desde esa institución durante los primeros más bien de los primeros 30 años de su formación. Durante los pasados 30 años, sin embargo, el Instituto de Cultura ha sido la víctima mayor de los vaivenes políticos partidistas e irónicamente la autonomía que disfrutó durante esa hegemonía de sus primeros años, a partir de los años 70, cada gobernante entonces gestó instituciones paralelas al Instituto de Cultura para el financiamiento de programas culturales, y así nacieron corporaciones públicas sueltas, duplicadas, sin un hilo conductor, sin rendición de cuentas, todas en déficit y sin una política cultural coherente. Este desmantelamiento que ha habido a través de los pasados 30 años del Instituto de Cultura se debe indudablemente al cuestionamiento ideológico abierto o solapado que se repite en todos los rincones de este país, de si somos o no somos una nación, si tenemos o no tenemos cultura puertorriqueña. Y de ese modo han ido desmembrando y subsumiendo los pasados gobiernos, incluyendo el actual, ¿verdad? Han ido subsumiendo al Instituto de Cultura en una situación, hasta el presente, en una situación de irrelevancia y de marginación política. Así que esta vulnerabilidad de esta noble institución que sorpresivamente a la comunidad cultural le ha afectado enormemente y se ha quedado perpleja ante el nombramiento que ha hecho el nuevo gobierno de esta comisión que creo que Javier trabaja para ella, de esta comisión dirigida por un sacerdote en violación a los principios más elementales de la democracia, en violación a la separación de Iglesia y Estado, que está claramente estipulada en nuestra Constitución. Y sin embargo la comunidad cultural se ha quedado silente ante esta barbaridad que ha cometido el gobierno del Partido Popular bajo la dirección de su gobernador o de su hermano, Tony García Padilla.
esa situación nos llevó a nosotros a crear un movimiento amplio, las personas que participamos en principio en la confección del programa de gobierno, no todos, porque yo no sé si Ramón Perea está con nosotros o no está, ¿verdad? Porque la crítica que él ha hecho del Instituto de Cultura es devastadora. Yo, como tengo, desde mi perspectiva marxista, ¿verdad? Porque yo francamente me formé como marxista y mi análisis siempre ha sido desde la perspectiva histórica dialéctica, y entiendo que el Instituto de Cultura tiene que ser renovado, tiene que ser reestructurado para ser fortalecido como la institución noble que ha sido y la institución que debemos rescatar, además al mismo tiempo impugnar la intentona de este gobierno de al sucu sumucu imponernos una secretaría de la cultura, y eso es lo que trae el sacerdote a escondidas, de una manera soslayada, ¿verdad? La pretensión de disolver el Instituto de Cultura para crear una secretaría de la cultura, como bien señaló Ramos Perea, que tiene que ser repudiada, como lo ha sido a través del movimiento amplio pro ICP que nosotros hemos constituido. Y tenemos una página en donde ya más de 10.000 personas han accesado a la misma, y el movimiento ha llevado esta propuesta que quisiera que ustedes la vieran y la analizaran y la consideraran, a pesar de lo que Ramos Perea dijo, ¿verdad? Que es una puesta al día para hacer del Instituto de Cultura una corporación fuerte, poderosa, una corporación única que aglutine las otras 7 corporaciones que están en la periferia, que están sueltas, que están sin política pública alguna, que están en déficit, y que se haga una corporación fuerte y poderosa que sea capaz de aglutinar los 100 millones de dólares que hoy tienen las 7 corporaciones que están en la periferia y que han servido para el desmembramiento del Instituto de Cultura puertorriqueña. La propuesta nuestra tiene ese eje, ¿verdad?, fundamental, y la propuesta además contiene el otro fundamento de la propuesta es el IBU cultural, que no es otra cosa que trasladar el IBU que hoy se paga para los grandes espectáculos, para que vayan al fondo del quehacer cultural, y que de ese fondo, con unos 100 millones de dólares, se le dé la autonomía fiscal que necesita el Instituto de Cultura para la inversión en el quehacer cultural, para la inversión en la industria de la cultura, para la preservación y la reconstrucción del patrimonio histórico edificado, y para la complementación de aquellas actividades culturales como el teatro, los museos, las escuelas de baile y las escuelas que promueven el arte, las escuelas especializadas, para que desde allí se genere la industria de la cultura, las industrias creativas, y se logre la autonomía fiscal y el desarrollo económico que el país necesita desde el ámbito de la cultura. Así que esa es la propuesta nuestra, la propuesta para la consolidación del Instituto de Cultura, repito, de esas 7 corporaciones en una, incluyendo las corporaciones que se dedican a la educación especializada, y que de esa manera se fortalezca el Instituto de Cultura puertorriqueña de forma autónoma y
de tal manera que se pueda dar una política pública holística como no ha tenido Puerto Rico hasta el presente. Así que está sujeto a la discusión ante todos ustedes, ¿verdad? Y estoy abierta a las preguntas y al choque de ideas. Muchas gracias por su atención. Una vez termine la ronda de las presentaciones, vamos a tener la oportunidad de que haya una reacción de cada uno de los panelistas a lo presentado por sus compañeros y luego pues abrir el foro para preguntas del público aquí presente. Le toca el turno al profesor Javier Hernández sobre empresas creativas necesarias para el desarrollo sostenible. Buenas noches. Agradezco a Miguel primero que todo, que fue el que dio mi nombre, lo sé todo. A Josian, a María Lourdes por esta iniciativa. Yo voy a tocar el tema de un poco de la dimensión económica de la cultura. Hay una propuesta envuelta, ¿verdad? Una propuesta envuelta que va dirigida principalmente al sector cultural, al rol de esas mismas empresas creativas. Y claro, importante entender, ¿verdad?, que esta dimensión económica es precisamente eso, ¿verdad?, un componente adicional dentro de toda la dimensión de lo que representa la cultura. Es importante que este tema económico casi siempre se enmarca únicamente en la parte monetaria, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante aclarar que todo este concepto de economía de la cultura es un concepto que trasciende la parte monetaria y casi siempre lo reducimos a pensar, ¿verdad?, cuántos empleos genera, cuánto representa el PIB, cuánto exportamos, cuánto importamos. Y sí es una dimensión importante dentro de todo el concepto de economía de la cultura, pero el concepto trasciende la cuestión monetaria. Y es que realmente, ¿verdad?, el concepto más importante dentro de todo este tema de la economía es realmente el valor y no tanto la cuestión monetaria. Así que siempre es importante hablar, ¿verdad?, de valor económico, de valor cultural, y dentro de cada una de ellas hay distintas dimensiones que también es importante considerar, no solamente el valor monetario dentro de lo económico, sino que también el valor no monetario. Como es la creatividad, como es la innovación, como es el componente educativo. Y dentro del valor cultural, pues siempre es importante considerar lo que es el valor de uso y el valor de no uso, ¿verdad? Todas estas cosas nosotros las trabajamos, pero obviamente en el caso de Puerto Rico sí existía la ausencia de hablar en términos económicos y en términos monetarios. Siempre hay una preocupación con estos números de cuán confiables son, pero obviamente no son confiables en Puerto Rico, pero tampoco son confiables en ningún otro país. Así que realmente el impacto directo económico monetario de la cultura pues es algo que siempre va a ser muy complicado medir, pero sí podemos acercarnos a este tema y poner sobre la mesa unos datos que nos ayuden también en la discusión y a reconocer esa dimensión económica de la cultura. Parte del proyecto de inversión cultural ha sido proveer investigación encaminada a fortalecer la toma de decisiones de política cultural y en un plano más concreto en el caso de las organizaciones. Y dentro de ese proceso pues está el informe del perfil de la economía creativa, que es un informe que recoge un poco la data oficial estadística sobre estos temas. Y claro, bueno, ahí es también importante considerar, ¿verdad?, todo este concepto de creativo versus cultural, y eso lo vamos a estar escuchando. Hay varios proyectos de ley que tienen que ver con incentivos a las industrias creativas y es importante, ¿verdad?, establecer la diferencia entre ambas. Todas las industrias culturales son creativas, pero no todas las industrias creativas necesariamente son culturales, ¿no? Hay sectores ahí externos como la publicidad, como la arquitectura, que tienen elementos creativos, ¿verdad? Podemos decir que cualquier empresa o cualquier ocupación tiene elementos creativos, pero a nivel internacional se ha dado esa discusión y nosotros pues es importante que también entremos y que saquemos a la superficie esa dimensión empresarial de la cultura y que podamos utilizarlo como un argumento en esas propuestas, ¿verdad? Por lo menos podemos decir ahora que por lo menos la industria creativa en Puerto Rico puede generar por lo menos 1.8 billones de dólares. Y podemos decir que representa por lo menos 14.000 empleos. Es mucho más que eso, obviamente. Hay mucho trabajo por cuenta propia, hay mucha economía informal dentro de la cultura, pero por lo menos podemos decir un por lo menos. Y eso es importante y era algo que antes no teníamos. Y podemos hablar de las industrias culturales también, su concepción
un poco más específica y podemos hablar de 1.2 billones, podemos hablar de 6.000 empleos, podemos saber qué sectores son intensivos en mano de obra, como son los sectores de medios, ¿verdad? Específicamente por el cine, por la televisión. Sabemos que los sectores de las artes pues son sectores que son muchos negocios pero más pequeños, ¿no? Sabemos que son microempresas, inclusive la mayoría nanoempresas, que son empresas de un solo empleado. Y esto es importante porque a la hora de diseñar políticas para incentivarlo tenemos que ver las características de las industrias culturales. Y eso es bien importante también ponerlo sobre la mesa. Las industrias culturales sabemos que son pequeñas, sabemos que funcionan intermitentemente, sabemos que funcionan a base de proyectos. Nos juntamos, hacemos un proyecto, todo el mundo para su casa hasta que venga el próximo. O sea que los incentivos tradicionales para las empresas no nos funcionan, ¿verdad? Incentivos a la creación de empleo no nos funcionan, nosotros no trabajamos a tiempo completo. Recuerdo el asunto que tuvimos en la cooperativa de Ayercé, porque las cooperativas de trabajo estaban descritas como aquellas que proveen fuentes de trabajo estables. Y nosotros éramos una cooperativa de cantautores, o sea, ¿cómo podíamos tener fuentes de trabajo estables siendo músicos, ¿verdad? Así que hay muchos elementos no monetarios, ¿verdad? El trueque, por ejemplo. ¿Cuál es la mejor manera de financiamiento en las industrias culturales y en las empresas culturales? La cooperación. Tú grabas en mi disco, yo grabo en el tuyo, me debes una sin decirnos que no debemos una, porque hay un trabajo ahí de colaboración muy importante. Entonces, toda esa dimensión es muy importante entenderla. Y también es importante entender el rol de la economía cultural o creativa. Y de nuevo, estas son frases ¿verdad? Que se ponen de moda. Por eso es importante discutir sobre estos asuntos para profundizar sobre ellos y no dejarnos llevar, ¿verdad? Por las corrientes y las fiebres, ¿verdad? Hace un tiempo nos pasó, decía yo el otro día, nos pasó con la Colco y las petroquímicas, nos pasó con la biotecnología hace poco, ¿verdad? Que no nos pase con la economía creativa. Y entonces, el rol de la economía cultural o creativa dentro de la economía, pues mira, hay distintas formas de verlo. Hay algunos que piensan que el rol de la economía es negativo, o sea, el rol de la economía cultural siempre va a tener que ser subsidiado y que al final del día representa un gasto para el gobierno. Eso es una forma de verlo, errónea, porque no es cierto. Hay otros que piensan que la economía creativa es una industria más, al igual que las demás. Comprar un disco, dejas de comprar un Whopper en Burger King y se queda la economía igual. Inclusive empíricamente, algunos estudios han probado la tercera opción, que es una industria que genera crecimiento económico. ¿Por qué? Porque crea, ¿no? Crea productos nuevos, crea innovación. Y hay un cuarto modelo que plantea que la economía no es, la economía creativa o cultural, volvemos a la cuestión del concepto, no es una industria. Es un componente dentro de los sistemas de innovación de un país. O sea, no solamente puedes verlo de manera integral, sino que se mueve a través de todos los sectores y genera crecimiento. Es un modelo, es un sistema de innovación. Y esto lo vemos en mucho del trabajo artístico del trabajador cultural que se desplaza a otros sectores, ¿no? Se desplaza a sectores creativos, se desplaza hacia la publicidad, se desplaza, en el caso del teatro, se desplazan al cine, a la televisión. O sea, hay unos eslabonamientos ahí muy importantes que hay que entenderlo cuando hablamos del impacto económico. Por lo tanto, esto hace que los estudios que uno hace sobre el impacto económico de la cultura solamente recojan una dimensión súper pequeña. Ahora, a mí me interesa particularmente discutir cuál es el rol de las organizaciones en la política cultural y en el desarrollo de esa economía cultural. Porque nosotros siempre estamos debatiendo sobre el rol del instituto, el rol de lo que debe ser, lo que no debe ser, cuánto debe aportar. Y para mí la política cultural, yo siempre lo veo como si fuera un país, ¿no? Hay muchos agentes involucrados en esa política cultural, el gobierno asume un rol importante. Debatimos sobre cuán grande o cuán pequeño debe ser ese rol, si debe ser un productor, ¿verdad? Si debe ser un facilitador. Pero ese rol en ese país no es ni siquiera el más grande. Ahí está el propio sector cultural con las organizaciones, ahí está la empresa privada, ahí está el sector filantrópico. Y el rol de la empresa privada es más importante de lo que a veces se cree. Si no, miren el caso, por ejemplo, de Bacardí con la artesanía. En un momento dado, probablemente fue el gestor más importante de esa política cultural artesanal. O
Otro ejemplo muy pertinente a mi experiencia, finales de los años 90, principios de los años 2000, ¿quién gestaba la política cultural para la música popular en Puerto Rico? La cervecería. Eran el principal inversionista. 90% de lo que hizo era a través de Coors Light, de Heineken. Cuando las cervecerías cambiaron su estrategia de mercadeo para concentrar sus inversiones en eventos más grandes, ¿verdad? El choriceo, los eventos de Halloween, nadie nunca pensó o discutió el efecto que eso tuvo en los que hacían trabajo musical independiente. Entonces, ¿verdad? Fuera del gobierno hay un montón de cosas pasando que es importante considerar, sobre todo el rol de las mismas organizaciones en la política cultural, porque las organizaciones ejercen un papel importante. Nosotros en Inversión Cultural hemos estado trabajando con el desarrollo, y yo a través de investigación y de procesos, esto principalmente de la experiencia de Taller C, en cómo nosotros como organizaciones también medimos el impacto que tenemos en la política cultural. Porque, por ejemplo, yo recuerdo la experiencia de Taller C, de cómo tú demostrar tu efecto y tu impacto, y tú ves que tus estados financieros no lo reflejan. Pero como yo le digo al gobierno que sí lo estoy haciendo, o como yo le digo en aquel caso a los socios. O sea, cuán importante era, por ejemplo, asegurarme de que de esa plataforma salieran otros proyectos, como fue el caso de Taller C, ¿verdad? Donde salió Teatro Breve, Cambio en Clave. ¿Cómo yo me aseguro que esos artistas que formaban parte de la cooperativa desarrollaban sus carreras? O cómo yo me aseguraba, por ejemplo, de yo contribuir a que fuera una oferta diversa, una oferta cultural diversa, ¿no? Que yo tuviese un día un show de punk, al otro día una clase de salsa, al otro día un grupo de teatro, al otro día una banda de salsa, etcétera.